Bienvenidos una vez más a este curso de Pedagogía Cristiana. En esta ocasión vamos a comenzar con lo que es la unidad 2 de este curso. Bien, para empezar, tenemos que recordar que aprender es más que conocer. Aprender es crecer, y en nuestro caso no estamos llamados solamente a crecer en cualquier área, estamos llamados a crecer en toda nuestra vida imitando a Cristo. Solo la palabra de Dios es la verdad absoluta que transforma vidas. Por el poder de Dios y la base de todo cambio de vida es la verdad que nos hará libres. Pero cómo se comunica esa verdad influye mucho en la cantidad de libertad que disfrutamos. Esto lo dijo Bruce Wilkinson y es bastante cierto. La palabra de Dios sigue siendo verdad, pero cómo la transmitimos va a influenciar mucho en cómo recibimos esta verdad. Por eso la necesidad de prepararnos cada día más. Y en esta ocasión estaremos explorando algunos principios, aprendiendo algunos aportes que dio Bruce Wilkinson en este material. Empezando con la primera ley, la ley del agente. Un agente es aquello que le da fuerza a algo. El agente del proceso del aprendizaje es el maestro. Esta es la palabra clave, que el maestro es el agente que le da fortaleza o que impulsa el aprendizaje. ¿En qué sentido es el responsable de esto? En crear las condiciones para que el aprendizaje se dé. La tarea del maestro es promover este aprendizaje a través de relacionar tres aspectos, lo que es la exposición, el estudiante y el estilo. Estos tres aspectos apelan a alguna cuestión muy particular. En el caso de la exposición apela al qué, es decir, al contenido de la materia que estemos impartiendo, al contenido de la lección. El estudiante apela a la pregunta ¿quién?, es decir, la persona que está recibiendo esta enseñanza, sean niños, jóvenes, adolescentes, adultos, cualquiera que sea nuestro público, nuestra audiencia, por así decirlo, tiene que ver con este punto. Y el estilo, es decir, cómo lo vamos a transmitir, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestro estilo, de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo al tipo de audiencia que estamos trabajando, el estilo va a variar. La manera de comunicar la verdad es lo que podemos ir modificando. La exposición debe de ser clara, debe ser concisa, debe ser directa al punto que estamos trabajando. El estudiante debemos de considerar sus características y necesidades y el estilo debemos adaptarnos acorde a esas características. La segunda ley que estamos viendo es la ley del potencial. Esto tiene que ver con la expectativa que tiene el maestro acerca de las personas. Influye mucho lo que espera el maestro o cualquier persona de alguien más. Va a influir mucho en el comportamiento de la persona con la que se tiene esta relación interpersonal. Por eso, en nuestro papel como maestros necesitamos examinar a la persona que estamos ayudando a florecer. Al decir examinar nos estamos refiriendo a conocer a esta persona, a observar cómo es, observar qué es lo que le agrada, cuáles son sus intereses, para de esta manera adaptarnos al estudiante. Expon lo que hizo la persona. Aquí estamos hablando de exponer para bien, es decir, resaltar las cualidades de la persona, resaltar aquellos hechos admirables. Cuando hablamos de reprender, esto debe de ser en privado con la persona, dependiendo de la ofensa, dependiendo de la afectación, se podrán ir variando algunas cuestiones, pero de forma general, cuando algún estudiante comete algún error, quizá al exponer, quizá al presentar alguna materia, quizá al cometer alguna falta de disciplina, si la falta no es muy grave, el maestro tendrá que tratarlo en privado. Depende mucho de la falta, pero lo que hay que exponer aquí, enfrente de todos, es destacar las cualidades de los estudiantes, y no solamente de uno, sino ir conociendo a cada uno para que en cada persona se pueda resaltar algo positivo de ella. Hay que describir nuestra emoción acerca de lo que hizo la persona. A los estudiantes les entusiasma el hecho de tener la aprobación del maestro, sobre todo cuando son niños. Sin embargo, este sentido continúa a lo largo de nuestra vida. Entonces, como maestros necesitamos describir lo que la persona nos hace sentir. Como estoy muy satisfecho con lo que has hecho, estoy orgulloso de que puedes entender esta parte, me alegra mucho que hayas dominado esta habilidad, etc. Comunicar lo que esperas de la persona. Aquí no tratamos de forzar la personalidad, ni tratamos de hacer de la persona alguien que no es, sino comunicar lo que esperamos de ella, en el sentido de dejar claras las expectativas. Como yo espero que llegues a esta hora, yo espero que puedas realizar esta tarea, yo espero que esta actividad la hagas de esta manera. Es decir, dejar muy claro lo que se espera de cada uno.
y expresar afecto. Recordemos que la educación es un proceso humano, y más hablando de la pedagogía cristiana, necesitamos expresar el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Bien, pasamos a la ley de la retención. Esta ley tiene que ver con enseñar la mayor cantidad de información en el periodo de tiempo más corto con el mínimo esfuerzo posible por parte del alumno y con la mayor retención posible. Esto es, en otras palabras, tratar de que lo más posible la información se quede albergada en el estudiante sin que éste tenga que hacer un esfuerzo enorme para poder retenerlo. ¿Cómo se logra esto? A través de la enseñanza, a través de informar los hechos o la lección a conocer, a través de hablarlo, es decir, encarnar lo que estamos enseñando, mostrar a través de algún ejemplo, de alguna ilustración, de alguna explicación muy práctica, muy concreta, cómo funcionan las verdades o principios que estamos practicando, que estamos enseñando. Después de esto podemos pasar a un recordatorio personal. De esta manera impresionamos, es decir, dejamos una imagen viva en la mente del estudiante, para de esta manera pasar a promocionar, es decir, influenciar con lo que estamos enseñando. Todos estos pasos nos ayudan a retener mejor el principio que estamos enseñando o que estamos aprendiendo. El hecho de informar sobre un suceso, sobre una verdad, el hecho de encarnarlo, platicarlo, de interactuar con eso, mantener un recordatorio a través de una ilustración de algún objeto y promocionarlo, es decir, mostrar de qué manera funciona este hecho, esta verdad. ¿De qué manera lo estamos logrando? A través de seleccionar la información que va a llevar la materia, el asunto a enseñar. No podemos abarcar todo, aunque muchos quisiéramos enseñar demasiado, tenemos que limitar a lo más importante, lo más trascendente para la característica de nuestro estudiante y de nuestros contextos. La etapa 2 es reducir al mínimo esta información, es decir, sintetizar de lo más relevante, lo más trascendente, de lo que hemos seleccionado de información, sintetizarlo para transmitirlo, para que esta información sea manejable, es decir, que pueda ser comprensible. De esta manera podemos facilitar la memorización, el contenido que esté presente en los corazones de nuestros estudiantes. Y de esta manera ejerceremos maestría, es decir, dominio acerca del contenido que estamos enseñando. Pasemos a la ley de la ejecución. No solamente hay que enseñar el contenido, es necesario aplicarlo. Aplicarlo es la palabra clave de esta ley. No nos sirve de nada el hecho de conocer demasiado si no somos hacedores de la palabra de Dios. Para esto necesitamos aprender el pasaje bíblico o la verdad que estamos transmitiendo, traer de este pasaje el principio esencial, lo que necesitamos comprender de acuerdo a ese pasaje, personalizarlo, es decir, cómo yo voy a aplicar el pasaje que estoy estudiando y que estoy extrayendo los principios de aprendizaje a mi propia vida, para de esta manera comunicar cómo los estudiantes podrían aplicarlo, entonces persuadir, convencer de por qué es importante para mi alumno, por qué es importante para él aplicarlo, para llevarlo a la práctica. La verdad que yo he conocido, que yo he comprendido, cómo lo puedo llevar a mi vida cotidiana y la verdad que estoy transmitiendo a mis estudiantes, cómo ellos pueden llevarlo a cabo en sus vidas cotidianas también, en sus contextos, en la vida diaria. Otra ley es la ley de la necesidad. En esta estamos tratando de alimentar la necesidad, es decir, la motivación de quien aprende. La motivación, recordemos que es lo que nos impulsa a lograr algo. Y la motivación la logramos a través de captar la atención. Capturamos el momento de los alumnos en el cual nos están escuchando, los atraemos hacia nosotros, hacia lo que vamos a exponer, hacia lo que vamos a conocer. Pueden usarse diversos métodos, alguna frase impactante, alguna ilustración, etc. Pero el primer paso es captar esa atención. Crear curiosidad es el siguiente paso. ¿Cómo funciona esto que estoy enseñando? ¿Cómo funciona en sus vidas cotidianas lo que voy a enseñar? Considerar la necesidad sentida, es decir, lo que ellos consideran que necesitan aprender, hay que considerarlo. Aquello que ellos necesitan apelar, que ellos perciben como su necesidad en ese momento, necesitamos considerarla, tomarla en cuenta. Sin embargo, no siempre lo que anhelamos o lo que buscamos es lo que necesitamos en un marco primario. Por esto es necesario que comprendamos la necesidad verdadera.
observar las acciones, las palabras de nuestros estudiantes, sus gestos, para de esta manera descubrir si realmente la necesidad que han expuesto es la que realmente pueden cubrir o la que están buscando cubrir en su corazón. Tal vez ellos ni siquiera se den cuenta de que esta es la verdadera necesidad que busca atender. Un niño que es muy agresivo con otros, un adulto que está criticando a todo el mundo, quizá su necesidad percibida, o la necesidad sentida sea dejar de hacer estas cosas, pero quizá la necesidad verdadera sea recibir amor de quienes lo rodean. Para esto necesitamos examinar a nuestros estudiantes como vimos en leyes anteriores. De esta manera, con lo que estamos enseñando, podremos pasar a curar la necesidad verdadera. Aunque ciertamente nosotros no somos Dios para cambiar la vida de una persona, somos instrumentos de Dios para que Él actúe a través de su palabra, la palabra que estamos transmitiendo a las vidas de nuestros estudiantes. Pasemos ahora a la ley del desarrollo. El desarrollo consiste en cultivar lo que Dios nos ha dado. Es como un huerto. Podemos sembrar, podemos trabajar en algunas ocasiones, pero si descuidamos este huerto, tarde o temprano se va a marchitar. Quizá no se desarrolle con todo el potencial que tiene ese huerto. La ley del desarrollo consiste en sembrar la palabra de Dios en los corazones de nuestra gente, pero también cultivarla, fomentarla, desarrollarla, ayudar a que las personas den fruto. Nosotros nuevamente no somos los que provocamos el cambio, no somos los que cambiamos vidas, como Dios lo puede hacer. Somos instrumento para cultivar lo que Dios nos ha dado. A través de instruir, es decir, informar cómo funciona la verdad que estamos enseñando, ilustrarla, demostrando cómo se aplica, involucrando a otros, es decir, a nuestros estudiantes, a ser parte de esta verdad, de este aprendizaje, incrementarla, es decir, que esto que estamos aprendiendo lo vayan haciendo cada vez más, de una forma gradual, hasta que lo dominen totalmente, y de esta manera inspiren a otros comunicando lo que ellos han recibido. Finalmente, para concluir esta serie de leyes, está la ley del avivamiento. Avivamiento quiere decir devolver a la vida plena a un creyente. Esta ley tiene que ver con la restauración en la vida del cristiano. Ya sea un estudiante o ya sea un maestro, necesitamos reconocer que dependemos de Dios. Tristemente, en el ministerio muchas veces nos olvidamos de esto. Muchas veces nos desempeñamos sin depender de Dios, hasta que nos damos cuenta que nuestra vida espiritual está vacía o está seca. Algunas veces será por pecado, que no ha sido confesado o no ha sido tratado. Otras veces será por descuidarnos o por anhelar algo que no sea Dios. Por eso la importancia de examinarnos a nosotros mismos cada día. ¿Cómo funciona esta ley? A través de la revelación, es decir, de la Biblia. La Biblia es nuestro espejo, nuestro parámetro. A través de ella podemos evaluar nuestras vidas y en oración poder pedir que Dios nos ayude a ser examinados y poder cambiar respecto a lo que Él nos está pidiendo, pero también necesitamos considerar que la iglesia ha sido dada para exhortarnos unos a otros. Tenemos la comisión, de acuerdo a la palabra de Dios, de confrontarnos unos a otros y restaurarnos. Por eso es necesario estar en compañerismo y en comunidad unos con otros. La confrontación nos suena muchas veces a sinónimo de conflicto. Sin embargo, no es el sentido de esta palabra. Confrontación tiene que ver con exponer ante algo, compararlo. En este sentido, nosotros vamos a comparar nuestras vidas con la palabra de Dios, para de esta manera evaluar cómo estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios ha dicho, si estamos cerca de lo que Dios ha mandado o estamos lejos, o estamos en el proceso de seguir avanzando. Cada día estamos creciendo, pero necesitamos ser confrontados diariamente por la palabra de Dios para continuar adelante. Y si hay algún pecado, de acuerdo a lo que marca la palabra de Dios, confesarlo. Si hemos descuidado nuestra vida espiritual, de acuerdo a la palabra de Dios debemos de renovarla. Necesitamos ser confrontados. Necesitamos confesar. Confesión quiere decir estar de acuerdo con. Si hay un pecado, necesitamos decirle a Dios que estamos de acuerdo en que estamos ofendiendo su carácter. Si no hemos hecho lo que debíamos de hacer, debemos de decirle a Dios, Señor, no he hecho mi parte. Quizá no he tenido una relación correcta contigo, una comunión fresca. Cada uno de nosotros conoce qué es lo que necesitamos confesar delante de Dios. Y recordemos que la confesión no es para condenarnos,
ya que la condenación ya no existe para el que está en Cristo Jesús. Sin embargo, es necesario confesar para estar en una correcta comunión con Él, con Dios, y por lo tanto con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. De esta manera podemos pasar al arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir cambiar de mente. En este sentido es cambiar totalmente de dirección, de rumbo. Si estamos haciendo algo incorrecto o si no estamos haciendo lo correcto, necesitamos arrepentirnos, es decir, reconocer lo que estamos fallando y rectificar para caminar en un camino de justicia, de acuerdo a Dios, a lo que Él ha dicho. Y finalmente ser restaurados. La restauración tiene que ver con conformarnos al modelo original. Sin embargo, en Dios, la restauración es ser cada vez más semejantes a Cristo Jesús, es decir, reparar lo que habíamos hecho mal, nuestro pecado, los malos hábitos que quizá tengamos, lo que hemos descuidado, para de esta manera acercarnos más a Cristo Jesús y quedar todavía mejor que antes. La restauración tiene que ver con el hecho de regresarnos a una vida plena en Cristo Jesús. Ahora pasamos al punto 2 de esta unidad. Son los factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso depende mucho de la teoría de aprendizaje que se esté abordando. De manera general, podemos hablar que este proceso se basa en estos puntos. Exposición, es decir, mostrar lo que vamos a enseñar, estar expuestos, estar frente a esta verdad que vamos a tener. Repetición es continuamente recordar lo que estamos aprendiendo. Comprensión es entender cabalmente lo que estamos asimilando, lo que estamos conociendo, para formar una convicción, es decir, un convencimiento de acuerdo a los hechos, un convencimiento de acuerdo a la verdad para aplicarla en nuestra vida cotidiana. En otras palabras, es ir de lo conocido hacia el nuevo aprendizaje, asimilándolo para hacerlo parte de nosotros, apropiarlo y de esta manera lograr el verdadero aprendizaje, la transformación. Y en el aprendizaje juega mucho un papel fundamental lo que es la motivación, que hablábamos anteriormente, que es ser impulsados, aquello que nos mueve. Todos podemos ser motivados, sin embargo, no todos podemos ser motivados al mismo tiempo, ni de la misma manera, ni por la misma persona. Como maestros es nuestro reto, motivar a todos de acuerdo a su estilo, tratar de apelar en cada momento a la motivación por la que el estudiante está en nuestra clase. Veamos algunos tipos de alumnos con los cuales podemos trabajar y seguramente están en nuestro salón de clases, en nuestro espacio en el cual enseñamos. Estos tipos de alumnos son auditivos, visuales, táctiles y cinéticos. Los auditivos básicamente son los que aprenden oyendo. Los visuales son los que ven e imaginan. Es decir, su proceso de aprendizaje está más cercano a cuestiones visuales que se perciben. Los táctiles son los que están aprendiendo mejor a través de tocar y de sentir. Y los cinéticos son los que aprenden moviéndose. Si nos hemos desempeñado en un salón de clases, podemos ver todos estos estilos dentro de un mismo espacio. Aunque estos estilos son dominantes en las personas, no excluyen el hecho de aprender por otros estilos. Es decir, si yo soy auditivo, no necesariamente no voy a aprender con otro estilo quizá visual. Si yo soy táctil, puedo aprender aún con un estilo auditivo. Sin embargo, va a ser más complicado para mí el aprendizaje. Por eso nuestras clases deben de estar diseñadas pensando en estos 4 estilos. Es todo un reto, pero también recordemos, es un privilegio enseñar y comunicar la palabra de Dios de manera que sea relevante para quienes nos escuchan. Consideremos a los auditivos, a los visuales, a los táctiles y a los cinéticos. Veremos un poco más de esto en la siguiente unidad cuando veamos los métodos de enseñanza. Y veamos ahora 4 estilos de aprendizaje: innovativos o abstractos, analítico o secuencial, sentido común o concreto y dinámico o el azar. Cada uno de estos estilos también tiene características muy peculiares. Por ejemplo, los analíticos disfrutan más de la enseñanza un poco más tradicional, el hecho de conocer, de escuchar, de conocer principios que alguien está exponiendo y llevarlos a un análisis en su interior. Son más callados, son más individuales en su forma de trabajar. Los abstractos pueden ser más silenciosos, estar acostumbrados a manejar conceptos muy elevados, mientras que los alumnos concretos pueden ser aquellos que están más acostumbrados
a ver cómo funciona la verdad, no tanto a entender conceptos tan elevados, sino cómo este concepto me va a servir en la vida cotidiana o cómo lo puedo llevar a la práctica. Y el dinámico es algo similar al concreto, sin embargo, él necesita llevarlo a la práctica lo más pronto posible. También es una forma de conocer mejor a sus alumnos y apelar a las necesidades de cada uno. Esperemos que esto haya sido de bendición y que sea de utilidad en su salón de clases, en su grupo pequeño, cuando están predicando o donde quiera que estén moviéndose en la fiel tarea de predicar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.